Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo, como siempre, del lugar y de la hora en que nos estés escuchando. Bienvenidos nuevamente a una entrega más de esta certificación internacional en coaching, ya en el tercer ciclo formativo en donde vamos a analizar, vamos a conocer, a indagar, a conversar un poco con más profundidad nuestra visión de una de las maestrías de la IAC, específicamente de la maestría Clarificar, que es una de las 9 maestrías de la International Association of Coaching y que es explicada por medio de nuestra escuela de coaching, acá en esta certificación internacional en coaching, The International School for Coaching and Human Development. Ok, entonces hoy haremos algunas reflexiones iniciales, breves y generales de nuestra visión o cómo nosotros, nuestro punto de vista o cómo nosotros vemos esta maestría de clarificar. Antes de empezar con la definición que nos da la IAC y antes de avanzar en la explicación o en las reflexiones sobre esta maestría, para mí, especialmente en nombre de la ISCD, me es muy importante que ustedes conozcan que cuando la IAC habla de clarificar, nada tiene que ver con que el coach tiene que estar claro. Nada tiene que ver con el coach como persona que tiene que estar clarificada. Y tampoco nada tiene que ver con que el coach clarifica al cliente cosas. Ustedes bien saben que el coaching es un proceso transformacional de acompañamiento donde el coach escucha, observa fenomenológicamente y exclusivamente hace preguntas. El coach no aclara a su cliente qué hacer o qué no hacer, ya ese es otro estilo, otro proceso diferente, más o menos potente, pero diferente, alejado de lo que es el coaching. Y el coach tampoco trabaja para él estar claro. El coach no le interesa estar claro dentro de un proceso de coaching. No le interesa, incluso no le interesa estar claro de la historia que el coachí le está dando. El coach lo que le interesa es conectarse con el cliente, entender lo que el cliente le está contando para poder devolverle la misma energía a su cliente. Entonces, en el proceso de coaching, el que brilla es el cliente. El coach no está trabajando para él comprender cosas y después analizarlas y después devolvérselas por medio de un diagnóstico o conducirlo a algún lugar. El coach solamente conversa con el cliente a través de hacer preguntas y ayuda a que el cliente sea quien se clarifique, ayuda a que el cliente se clarifique y lo ayuda a transformarse. Como ustedes saben, el coaching es un proceso de transformación y, y cuando se dice un proceso de transformación es porque existe ya. Es decir, el cliente ya existe con todo lo que el cliente tiene y pasa por el proceso de coaching para transformar lo que ya existe. ¿Ok? No para crear algo nuevo, diferente al cliente y que sea impuesto por el coach. Por tanto, en esta maestría, la maestría de clarificar, es una maestría como todas las maestrías del coaching y las maestrías de la IAC, son maestrías amorosas, son maestrías de entrega, son maestrías donde los egos del coach se dejan a un lado antes de la sesión y durante la sesión para conectarse con el cliente en su totalidad, en 100%, y además goza de ese proceso, goza es que disfruta de ese proceso, que la pasa bien,
y que sabe que ese proceso, confía en el proceso y que sabe que ese proceso beneficia al cliente porque lo potencia, expande su potencial y potencia sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importante antes de entrarle a esta maestría clarificar, a propósito de clarificar, clarificarles a ustedes, nuestros alumnos, que cuando la maestría habla de clarificar, no se trata de que el coach esté claro, no se trata de que el coach clarifique cosas al cliente, sí se trata absolutamente de que el cliente clarifique sus propias ideas, sus propios conceptos. Esto me hace recordar una conversación que tuve hace un par de años con un buen amigo de la casa, Pepe del Río, y Pepe me comentó algo que yo, que yo recuerdo de manera constante y que me hace recordar ahorita y quiero compartirlo con ustedes. Él hablaba algo así, palabras más o palabras menos, que el coach o el proceso de coaching es un proceso como de espejar, como un espejo. Y me decía que él trataba a sus clientes como que si él fuese un espejo de lo que el cliente está reflejando. Y a veces el cliente veía en él, es decir, él como espejo, cosas que al cliente le gustaba. Pero a veces el cliente veía en él cosas que al cliente no le gustaba porque era su espejo. Cuando es un espejo es que es algo exacto, es una conexión exacta con el cliente. Es una conexión que evita, y digo que evita porque siempre hay una carga subjetiva, hay una carga de juicio en una conversación, pero que evita en su totalidad, casi en su totalidad, evita el juicio. Es decir, el coach trabaja con lo que el cliente le da, no se anticipa, no se desespera, trabaja al ritmo de lo que el cliente le da y se lo devuelve igualito para que el cliente se vea y sea el cliente quien diga si le gusta lo que ve y si eso que ve le acerca a su objetivo o eso que ve le aleja de su objetivo. ¿Ok? Y esa es una forma de clarificar. Entonces, por eso, bueno, recuerdo en este momento que me inspira las palabras de Pepe, donde él me hablaba, casi que sin querer darme lecciones me las daba, y donde me hablaba de cómo él trataba a sus clientes, que tiene que ver con esa forma de tratar como un espejo, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrarle a esta maestría, la sexta de las maestrías de la IAC, clarificar. ¿Estamos listos? Vale. Entonces empecemos. La definición que da la IAC sobre clarificar es la siguiente. Reducir o eliminar confusión e incertidumbre. Esta acción incrementa la comprensión y confianza del cliente. Es decir, para la IAC, clarificar, que es la maestría número 6, es reducir o eliminar confusión e incertidumbre, y sabe la IAC que al reducir o eliminar confusión e incertidumbre, incrementa la comprensión y confianza del cliente. ¿Cuánto aprendizaje? En una sola línea, en una sola definición. ¿Ok? Esto quiere decir que el coach, por medio de preguntas, ayuda a que el cliente haga concreciones, saque conclusiones y se enfoque en objetivos simples, en objetivos fiables, en objetivos medibles y en objetivos claros. Sencillo. El coach, por medio de preguntas, acompaña al cliente a que el cliente defina y clarifique sus concreciones y trace sus objetivos con claridad. El coach ayuda a que el cliente se clarifique. Como les decía, repito, jamás significa en esta maestría que el proceso de clarificación sea para el coach. Por favor, el coach no necesita clarificar nada.
Es el cliente quien lo necesita hacer y el coach no lo guía para que lo haga, sino que el coach lo que hace es facilitarle un acompañamiento por medio de la escucha, de una escucha responsable, de una escucha con compromiso, como dice una de nuestras maestrías, por medio de la observación, es decir, por medio de estar conectado, observando al 100% lo que está ocurriendo en ese encuentro y por medio de preguntas. ¿Ok? Entonces, ya una vez aclarado la definición de esta maestría, ya es mucho más sencillo entrarle a su conocimiento. Vamos a continuar. Que desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente trae como consecuencia que, uno, dice la IAC, el cliente y el coach avanzan de forma más directa. Cuando estamos utilizando la maestría de clarificar, el cliente y el coach, por tanto el proceso de coaching, avanzan de una forma directa, enfocada al objetivo que se planteó el cliente. Cuando el coach invita a focalizar al cliente a un objetivo claro, definido, deja el cliente de perderse en una historia amplia, difusa, ambigua, compleja y simplifica su acción. El coach ayuda a que el cliente cierre el proceso en la acción, tomando una decisión y actuando ante esa decisión. Es decir, cuando estamos utilizando la maestría de clarificar, el proceso de coaching avanza de una forma más directa porque es enfocado a términos específicos, de objetivos claros, específicos, y que invitan luego de esos objetivos a generar acción en el cliente que al final se hace responsable de su proceso. ¿Qué otra cosa ocurre al desarrollar esta maestría de manera permanente y natural con nuestros clientes? Aumentan las posibilidades. Cuando el cliente tiene claro cuáles son sus objetivos, le es más sencillo, le es más fácil ver, se aclara, le es más fácil ver los muchos y diversos escenarios que le permitan actuar. Entonces se vuelve el proceso más expansivo, porque aunque dentro de un proceso de clarificación invitamos a que nuestro cliente defina y se enfoque en el objetivo, una vez que él como que ha limpiado su historia y se queda con el lomito, se queda con la esencia, con el tuétano, con el diamante, y lo observa y dice, bueno, aquí es donde voy, ya él puede ver otros posibles escenarios limpio también y está en capacidad de tomar decisiones de diversos escenarios, ante diversos escenarios. Irse por un camino ante diversos escenarios y no irse por caminos difusos o caminos que no estén muy claros. Entonces, dentro de esta maestría, ayudando a nuestro cliente a que se enfoque en un solo punto, hace que a su vez eso impacte en ver otros puntos, pero con foco igual y con mucha más claridad. Parece una paradoja porque lo que hacemos es recoger y limpiar por medio de preguntas a que nuestro cliente observe un solo punto y que ese punto le genere otras opciones. ¿Okay? Aumenta la posibilidad si el cliente se clarifica, si el cliente siente claridad en lo que observa, en su proceso de pensamiento y en lo que siente en ese momento, ¿no? Luego, otra de las cosas es disminuye la incertidumbre. Disminuye la incertidumbre, nos dice la IAC. Es decir, que el cliente al ver con más claridad sus objetivos y acciones, puede predecir con mayor facilidad lo que ocurrirá. Si el cliente conoce los escenarios y los ve con algo de claridad, puede darse cuenta qué cosas y qué caminos pueden ocurrir en la medida que vaya desarrollándose para lograr ese objetivo.
Por tanto, el mismo cliente se apropia de su propio proceso de expansión hacia lo que va a ocurrir más adelante, hacia su futuro, porque los objetivos, recursos y acciones son mucho más simples, los ve con más claridad, los ve con más simpleza. Es decir, cuando trabajamos con nuestro cliente en el aquí y el ahora, para que él observe su claridad y observe sus objetivos ahora y se dé cuenta de lo que es importante y deseche lo que no es importante para el logro de su proceso de transformación. Cuando eso ocurre, lo que hace es expandir y poder ver otras opciones diferentes que lo hace más amplio, ve el escenario más amplio y eso hace que baje su ansiedad y disminuya la incertidumbre. Aunque el coaching se basa en la incertidumbre como proceso transformacional, el coaching se trata sobre la duda, es decir, sobre preguntas, sobre dudar y dudar. En la medida que nosotros avancemos en la duda, en esa misma medida vamos clarificando el resto de las dudas que vamos dejando atrás, sabiendo que generamos unas nuevas. Entonces, cuando vemos hacia atrás y vemos que hemos clarificado una cantidad de dudas, pero vemos hacia adelante y vemos que nos faltan todavía otras tantas más, tantas como infinitas, entonces nosotros podemos ver posibles pasos a futuro. Cuando digo nosotros, estoy hablando de nuestro cliente. Aquí quiero hacer esta distinción porque cuando digo, en este caso, cuando hablé de nosotros, hablé de nuestro cliente. Es decir, cuando nuestro cliente puede ver que por medio de la duda, por medio de las preguntas que el coach ha compartido con él, aclarado y clarificado ciertos escenarios y sabe además que debe permanecer en dudas constante para poder seguir creciendo y desarrollando su proceso de expansión y de transformación, cuando eso ocurre, el cliente aprovecha esta maestría y el coach sabe que está aplicando esta maestría, bueno, como digo yo, con maestría, ¿no? Ok, entonces disminuye la incertidumbre. Cuarto, el coach se expone, digo, el cliente se expone a lo desconocido. El cliente, al sentir el poder de control de su futuro por medio de sus acciones, siente menos temor y por tanto aumenta su autoestima y aumenta su capacidad para avanzar en caminos que no ha recorrido en otros momentos. Es decir, el cliente se atreve a exponerse, a actuar, se atreve a actuar ante lo que no conoce. Entonces, cuando el cliente ve con claridad posibles escenarios y sabe que los escenarios a futuro van a ser sobre la incertidumbre, pero tiene claridad de lo que sirve o lo que no le sirve en el aquí y el ahora, el cliente se atreve a actuar, aumenta su autoestima, agarra fuerzas y decide tomar acción. Menuda importancia tiene entonces esta maestría para el plan de acción, sobre todo la maestría clarificar. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en presencia de esta maestría? Bueno, uno, identificar el asunto más relevante al respetar las preferencias y limitaciones del cliente. Cuando el coach identifica cuál es el asunto más relevante que el cliente ha destacado, no cuál es el asunto más relevante que el coach cree que debe tener ese cliente. Cuando el coach, por medio de una escucha responsable, una escucha comprometida, una escucha con compromiso, se conecta con el cliente, lo observa, lo escucha y entiende lo que el cliente le está diciendo, la frecuencia, el tono, la intensidad, las palabras, el lenguaje no verbal que el cliente está compartiendo con él en un proceso en un espacio de intimidad. Cuando el coach respeta eso por medio de la escucha y por medio de la observación, el coach se da cuenta de cuál es el asunto que más le importa al cliente.
y al darse cuenta cuál es el asunto que más le importa, trabaja sobre ese asunto, respeta las preferencias del cliente, no juzga sus limitaciones. El coach invita al cliente a clasificar sus preferencias, a clasificar sus ideas, sus objetivos, sus intereses, sus valores, sus acciones, sus creencias, su entorno. Invita a que el cliente organice esa información y trabaja solo con lo que el cliente le da, solo con lo que el cliente considera como prioritario y como importante. Confronta al cliente a ir más allá de sus propias limitaciones, pero es consciente de que trabajar solo en el espacio, que debe trabajar solo en el espacio donde el cliente decida trabajar. Comprende al cliente, lo escucha, lo confronta para que él vea otras opciones, pero se adapta al contexto que el cliente le da. Si el cliente identifica como prioritario un valor y un valor A y ve un valor C con prioridad 3, el coach trabaja con el de prioridad A. Es decir, con lo que el cliente observa como lo más importante para el cliente. ¿Ok? Entonces, muy atentos en esta maestría porque al clarificar, al invitar al cliente a que clasifique sus ideas, clasifique sus prioridades, clarifique sus valores, clarifique o clasifique su forma de ver la vida, o clasifique sus intereses, o clasifique sus objetivos. Una vez que él le da un valor clasificado y dice, oye, este y este es el importante, y eso lo sigue repitiendo él en todo el proceso conversacional, el coach ya sabe, intuye directamente lo que el cliente quiere hacer y lo acompaña en el viaje decidido por el cliente y no con el viaje en el que el coach crea que es el mejor. ¿Ok? 2. No hay juicio por parte del coach. No existe afán de dirigir hacia un destino específico. El coach se relaja, el coach trabaja al ritmo del cliente, no se desespera porque el cliente no genere los aprendizajes, no se desespera porque el cliente no genere los cambios esperados. ¿Esperados por quién? ¿Quién espera qué? ¿El cliente espera sobre él o es el coach? Recuerden que el coach no espera del cliente nada. El coach no tiene expectativas con el cliente. El coach no se anticipa. El coach trabaja con el ritmo y la energía que el cliente le da. No se desespera porque el cliente no genere aprendizajes ni genere cambios, ni genere acciones. No se desespera. Respira, se conecta, confronta, comprende, acompaña y muestra al cliente lo que el cliente es para que el cliente decida si eso que él ve le sirve al cliente o si eso que el cliente ve de él mismo, el cliente quiere transformarlo a otra cosa que el coach no tiene ni idea de qué es ni le interesa saber de qué es previamente. Le interesa saber de qué es cuando el cliente lo decida para seguirlo acompañando. El coach va allí al ladito, no va atrás empujando, ni va adelante jalando y guiando hacia la cima. El coach acompaña al cliente de la mano literalmente de forma paralela. ¿Ok? Por tanto, cuando la maestra dice que no hay juicio, quiere decir que se disminuyen en un porcentaje muy alto los juicios trabajando con el cliente de esta forma. Sin expectativas. El coach no tiene expectativas de nada ante su cliente. 3. La maestría nos dice identificar valores y necesidades claves. Cuando el coach identifica valores y necesidades clave de su cliente, está trabajando esta maestría porque está ayudando a que el cliente se clarifique por medio de preguntas,
ayudar a que el cliente identifique cuáles son sus necesidades más importantes y al hacer, por ejemplo, una auditoría de valores, donde se le pregunta al cliente qué es lo que es valioso para él, qué es lo que más le importa a él en la vida, qué es lo que vale para ti, esos son sus valores. Y a partir de esos valores, entonces, construir ideas, construir objetivos. Vamos a imaginarnos que el cliente no quiere hablar de valores, que se le hace la pregunta al cliente, dígame usted qué es lo valioso para usted. Y el cliente dice, no sé. Y usted como coach le dice entonces que sí sabe. Y el cliente le dice, no, no sé nada. Y el coach le dice entonces de qué quieres hablar. El coach lo que hace es, trabaja al ritmo del cliente. Si el cliente no quiere hablar sobre valores y quiere hablar sobre acciones, entonces se le pregunta al cliente cuáles son las acciones que usted quiere desarrollar. Es decir, no se obliga al cliente a transitar un modelo aprendido previamente. Aunque haya tenido éxito, aunque uno como coach haya visto éxito con otras personas. Lo que hace es preguntársele al cliente de qué quiere hablar. De allí en el proceso conversacional, el segundo de los pasos, o el primero de los pasos es preguntarle al cliente de qué quiere hablar hoy. Pero eso se puede repetir a lo largo de la conversación. ¿De qué quieres hablar? Ok, vamos a hablar de este objetivo, pero de este objetivo, ¿de qué punto quieres hablar exactamente? ¿Quieres hablar de cómo realizarlo? ¿Quieres hablar de valores? ¿Quieres hablar de tu visión? ¿Quieres hablar de los recursos? ¿Quieres hablar de las limitaciones para lograr ese objetivo? ¿De qué quieres hablar? Y que sea el cliente quien lo decida. Y una vez que lo decida, trabajar sobre las prioridades que el cliente nos da. Identificar necesidades claves y valores del cliente es esencial para generar rapport, proceso de confianza, que es la base del coaching, y esto se logra con una comprensión, con no anticiparse, con no tener expectativas y con escuchar, principalmente con escuchar. El coach conoce al cliente y constantemente está calibrando sus valores y necesidades para que el cliente confirme autoconocimiento y se haga consciente de sus cambios. El coach constantemente está calibrando lo que el cliente le está diciendo por si hay alguna variación y que el cliente se dé cuenta cuando uno, y sigo tomando, hoy estoy inspirado por Pepe, que me acordé de él, esta maestría me hace recordarlo, y sigue inspirando reflejarse, es como un espejo. Entonces, al clarificar es igualito que un espejito. Es decir, el cliente va y se ve al espejo que es el coach y se clarifica. Dice, mira, este soy yo. Mira cómo me gusto y mira qué bien me veo elegante. Quiero seguir así y así me mantendré. O lo que me veo no me gusta. Creo que tengo mucho, el pelo muy largo. O creo que tengo que afeitarme. Entonces voy, hago un proceso de transformación y me cambio. Me afeito, me pongo más cómodo, cambio lo que veo para acercarme al objetivo. Eso es lo que el cliente hace y el coach acompaña a que el cliente se vea a sí mismo. Y al verse a sí mismo eso tiene que ir con la menor cantidad de juicios posibles. Es más, el coach debe pensar que lo hace sin juicio, sabiendo que la subjetividad le impide hacerlo. Siempre vamos a tener juicios, pero el coach trabaja para no tenerlos, para no tener ni uno, ni la mitad de uno. Seguimos. Facilitar la acción, o sea, trabajar, seguimos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos trabajando dentro de esta maestría? Cuando el coach facilita la acción de encaminar hacia el propósito, la visión y la misión. Entonces aquí es como que vamos ayudando al cliente a que vaya organizando todo su discurso en cajitas más específicas. En dónde está ubicado él ahora, en hacia dónde va y en las acciones, actividades y tareas que él vaya a hacer a lo largo del tiempo para lograr llegar al punto donde él quiere llegar. El coach promueve, acuérdense que esto lo hace solo por medio de preguntas. Sigo insistiendo, sé que estamos en el tercer ciclo y sé que esto ustedes lo tienen más claro que nunca.
pero nuestro deber es recordarlo que todas estas maestrías están circunscritas a las competencias que tiene que tener un coach. Y una de las competencias es solamente hacer preguntas. Entonces, el coach, por medio de esas mismas preguntas, promueve a la acción y promueve a resultados, enmarcando los valores, objetivos, la visión que inspira al cliente a lograr esos objetivos y los logros que el cliente se ha trazado como objetivos. Es decir, el coach lo que hace es, por medio de preguntas, hace que el cliente organice toda esa información en cajitas y pueda ver con más claridad ese escenario, ese panorama y cómo va a lograr cosas para lograr su objetivo, para lograr, más que su objetivo, lograr su proceso de transformación. Me gusta más esa idea, que al final el coaching, tal cual como lo dice la IAC, es un proceso de transformación. Seguimos. Identifica los bloqueos que impidan el progreso. Es decir, el coach, al trabajar esta maestría, que es clarificar, identifica los bloqueos que impiden el proceso en el cliente. El coach acompaña al cliente por medio de preguntas a que sea consciente de sus propios bloqueos que lo inmovilizan para la acción. El coach observa las limitantes creencias o los bloqueos que impiden al cliente actuar y se los muestra por medio de preguntas para que el cliente los identifique o identifique otros que incluso el coach no ha visto aún. Sabe el coach que cuando el cliente está mostrando sus creencias limitantes de manera constante, ahí hay un camino que recorrer y sabe el coach que es un proceso sistémico donde al resolver una limitación impacta en la resolución de otras limitaciones diferentes. Entonces, ahí es donde ocurre un proceso de transformación real, honesto e integral. Aquí hay que cuidar en la clarificación y en todas las maestrías, en todo el proceso de coaching, lo repito una y otra vez, hay que cuidar, o ustedes alumnos, y ustedes socios de formación, o ustedes coach, o nosotros coach, tenemos que cuidar el no tener expectativas con nuestro cliente, el no esperar de nuestro cliente cosas, el no colocarnos en un espacio de ansiedad, el no anticiparnos y influir con la energía que nuestro cliente nos da, con valentía y con respeto del proceso de coaching. Digo respeto es usando el proceso de coaching, usando estas maestrías del coaching con honor, con respeto, con confianza. Sabemos que existen otras formas de ayudar a nuestros clientes, existe consultoría, existe mentoring, existe asesorías, existe diagnósticos para quienes trabajan con terapia o con patologías. Existen otras formas de ayudar y cada uno de los que me está escuchando puede tener o no tener herramientas para desarrollar otras maneras. Si es médico, si es abogado, si es psicólogo, en fin, si es consultor. Pero lo que sí ocurre es que lo que nos trae en común aquí a todos es el coaching. Y el proceso de coaching es poderoso, tiene grandes limitaciones, pero funciona en plenitud para varias áreas. Después tú le pones como quien dice, el apellido que quieras, si es coaching grupal, si es coaching ejecutivo, si es coaching organizacional, coaching de vida. Al final de lo que se trata es de ayudar al otro por medio de conectarse con el otro, respetándolo, no, evitando los juicios, escuchándolo y haciéndole preguntas para que el cliente, para que la persona pues desarrolle su propio potencial y decida generar una transformación honesta, una transformación real, ¿no?
Entonces, por favor, muy atentos con no anticiparnos, muy atentos con esperar del cliente cosas y querer clarificarles cosas que el cliente no ha decidido clarificar. Mucho cuidado con esta tentación. Y de aquí venimos a las dicotomías, que son las distinciones. Una persona o un coach con maestría identifica claramente en qué parte del camino está en un proceso donde en apariencia, donde evidentemente son diferentes, pero en apariencia está en una línea muy delgada entre un punto y otro, lo que llama la IAC distinciones, que son como unas dicotomías. La primera de las distinciones es fuente, que es decir, la causa, versus síntoma. Vamos a explicarlo un poquitito. Acá cuando la maestría se refiere a fuente, quiere decir profundizar en el análisis. Y cuando la maestría se refiere a sintonía, se refiere a concentrarse en solamente los signos. Es decir, cuando se refiere a sintonía, no a síntoma, se refiere a conectarse solamente los signos. Estaba leyendo un poco la maestría. Entonces, la maestría en su primera distinción habla de fuente versus síntoma. La fuente, que es la causa, cuando la maestría habla de fuente, es profundizar en el análisis, en el pasado, en la causa, en los por qué. Y síntoma, acá la maestría se conecta exclusivamente con la sintomatología, con los signos que el coach, que el coachee le ofrece dentro del proceso conversacional. ¿Ok? Entonces, un coach trabaja desde lo superficial en sus competencias básicas. El coach no está interesado en profundizar en causas del pasado, aunque puede trabajar perfectamente y pasearse por el pasado transitoriamente, no quedarse en el pasado, pero no trabaja en el pasado, en recordar y se queda allí para ver cuáles son las causas, no trabaja en complejos análisis de los motivos que puedan justificar el estado actual del cliente, no se mueve ni trabaja sobre sentimientos profundos, sobre causas, sobre culpas. Por el contrario, trabaja en el aquí y en el ahora, como ya lo hemos dicho en una de nuestras maestrías, trabaja en el presente para avanzar a situaciones inmediatas. Esto no quiere decir que el psicoanálisis o la psicoterapia sean unas herramientas que no funcionen. Funcionan perfectamente, pero no dentro del proceso de coaching. Funcionan dentro de otros procesos diferentes para quienes son psicólogos específicamente. Ninguna otra persona que no sea psicólogo puede utilizar herramientas psicológicas como las que les mencioné antes. Pero no funcionan dentro del proceso de coaching. Es interesante hacer esa distinción porque puede el coach ser un complemento de algunas herramientas para profesionales, siempre y cuando el coaching o quien está llevando el coaching, que es el coach, conozca sus limitaciones, conozca los alcances del coaching y trabaje en los límites que el coaching ofrece. En los límites que el coaching ofrece. Esto no quiere decir que aunque el coach o el coaching no trabaja sobre elementos de pasados y elementos emotivos y este tipo de culpas o efectos del pasado, no quiere decir que un coach no puede invitar a su cliente a explorar situaciones pasadas, incluso sentimientos, y explorar motivos para analizar circunstancias. Analizar causas, por ejemplo. Porque de igual manera, quedarnos como coach en solamente los síntomas del cliente no es suficiente para que nuestro cliente pueda ver otras cosas que no las hubiese podido ver antes si no se sumerge en profundidad de las fuentes que originan el estado actual.
Lo que ocurre es que sumergirse en lo profundo lo hace desde la simpleza, desde lo sencillo, desde lo simple y no desde la complejidad. Aquí no quiere decir que el coach se aleje de conectarse con el cliente en el pasado. Puede hacerlo, pero lo hace desde la simpleza, desde lo práctico, desde recoger información para análisis, para ubicarlas en el aquí y el ahora y tomar acciones hacia futuro inmediato. ¿Vale? Entonces hay que estar muy atento cuando estamos ayudando por medio de preguntas a que nuestro cliente se clarifique. Si la clarificación nosotros la enfocamos en las causas y nos quedamos en un análisis de pasado, o la clarificación en la que nosotros acompañamos a nuestro cliente a lograr, la hacemos por medio de preguntas, paseándonos por el pasado desde la simpleza para trabajar en el presente y en acciones futuras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en dónde nosotros nos estamos situando para ayudar por medio de preguntas a que nuestro cliente se clarifique. Sigamos. Simplicidad versus complejidad. Acá cuando la maestría se refiere a simplicidad, pues no es otra cosa que menos es más, esto lo hemos dicho anteriormente. Y cuando la maestría se refiere a complejidad, es procesos complejos. El coach no se carga de complicaciones. El coach simplemente trabaja con lo que el cliente le va dando de la manera más simple posible. Como que si estuviese trabajando con un niño de 8 años o de 5. El coach no hace eso, simplemente lo que hace es que el proceso de sus clientes, que ya es complejo en sí mismo, lo lleva a lo simple, para que el cliente vaya limpiando y dejando a un lado lo que no le está sirviendo y quedarse con el meollo de lo que a él le importa. No necesita entonces el coach agregar más complejidad al proceso. El proceso es complejo en sí mismo. El gran mérito del coach en esta maestría es hacer simple lo que es complicado. Vamos con la otra dicotomía o con la otra distinción. Discernir versus solucionar. ¿Enfocado en entender para ayudar a clarificar a sus clientes o enfocado a resolver para solucionar algo de sus clientes? Aquí cuando la maestría habla de discernir, es que se enfoca en entender para ayudar a que el cliente clarifique sus ideas. El coach debe comprender lo que el cliente le está diciendo, pero para ayudarlo a mostrárselo como un espejo y que el cliente decida y que el cliente clarifique lo que va a hacer. El coach no le interesa comprender para él saber de qué se trata, para él generar un diagnóstico, para él solucionar, para él resolver, para él dirigir, para él sentir el poder de que tiene que saber de lo que se está hablando. El coach no se enfoca en que lo importante es saber por saber. El coach le importa es el cliente. Y obviamente, para poder acompañar al cliente, tiene que saber de lo que el cliente le está hablando, pero no con el fin de satisfacer su propia profesión o su propio ego, sino con el fin de acompañar al cliente de una forma real, honesta y con la menor carga de juicio posible. El coach acompaña entonces al cliente en el proceso de aclarar. Quien aclara es el cliente, repito, no el coach. El cliente analiza, simplifica, se focaliza y se aclara para tomar decisiones específicas. Es por ello que el coach debe discernir la historia para ayudar al cliente por medio de preguntas, sigo insistiendo en esto, para que el cliente haga foco en los objetivos concretos y simples y se deje de complejidades en su discurso, que ya vaya aterrizando las ideas y vaya limpiándola y quedándose con lo que el cliente considera que es importante para que pueda tener
para que pueda enfocarse en responsabilizarse por lo que el cliente quiere hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Todas estas maestrías son una más apasionantes que la otra, una más apasionante que la otra. Sigamos. ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría? La maestría de la IAC o el documento de la IAC nos dice que el coach establece o comparte distinciones. Es decir, el coach constantemente hace preguntas para que el cliente compare opciones, clarifique, priorice, estructure, ordene ideas, ordene alternativas y tome decisiones. La segunda, hace preguntas tipo, abro comillas, uno u otro. O preguntas como, ¿será esto o aquello? Es decir, el coach formula preguntas sobre las opciones que ya ha identificado el cliente. El coach no coloca escenarios de su cabeza. El coach, si coloca escenarios para mostrárselos a su cliente, son los escenarios que el cliente ya les ha dado a lo largo de su discurso. El coach lo que hace es identificar los escenarios que el cliente le ha dado para mostrárselos nuevamente y decirle, usted dijo esto, dijo A, y usted dijo esto, dijo B. Usted dijo A, usted dijo B. A lo largo de este cuento esta historia que me está contando, pues entonces, ¿cuál de los dos quiere usted tomar? Y se los devuelve como un espejo, sigo insistiendo. Entonces, el coach hace preguntas uno y otro, pero no pregunta uno y otro de lo que el coach cree o de las hipótesis o de las ideas que el coach incluye. El coach no incluye nada. El mérito del coach es identificar todo lo que el cliente está diciendo, ordenarlos con sus palabras, estrictamente con las palabras del cliente, y después mostrárselo como un espejo nuevamente a su cliente. Para que el cliente diga, oye, pero mira, esto sí yo lo vi, esto lo dije, todo esto es mío. No me había dado cuenta, pero el coach me lo está mostrando. Me muestra el espejo. Y cuando el cliente se ve a sí mismo en el espejo, dice, yo este discurso me quedo con A, porque B no es tan así como yo creía que era. Entonces el coachee empieza a tomar decisiones y empieza a decir, empieza a discernir. Otra cosa, establece conexión con aquello que el cliente ya sabe o ha experimentado. Seguimos, el coach explora sobre las experiencias del cliente, profundiza en las experiencias del cliente, eh, cómo él ha vivido experiencias anteriores y cómo ha resuelto circunstancias anteriores o cómo él ha visto que se han resuelto circunstancias anteriores, y eso ayuda a que el cliente clarifique su forma de pensar. Identifica patrones. Observa conductas recurrentes mediante la historia que el cliente le da y hace devolución al cliente de lo observado usando exclusivamente las palabras del cliente. Cuando el coach observa patrones de comportamiento, de conducta, de ideas, de formas de vivir, de formas de actuar, cómo funciona el cliente y ve que eso se repite a lo largo de todas sus áreas de vida o a lo largo de varias historias, el coach se lo devuelve para que el cliente identifique sus propios valores, no sus propios patrones, pero se los devuelve con la delicadeza de usar exclusivamente las propias palabras que el cliente le da. Esto es una de las cosas más difíciles para lograr ayudar a clarificar y para desarrollar esta maestría, y es una de las cosas en las que nosotros insistimos constantemente en usar las palabras del cliente. Esto no quiere decir parafrasear, esto quiere decir usar el discurso de lo que el cliente dice e incluso sus propias palabras exactamente, y ordenarlas y devolvérselas para que el cliente no tenga duda de que eso que le está diciendo el coach a manera de pregunta o que le está planteando el coach a manera de clarificar algo, sea un producto de la idea del coach, sino que el cliente sabe que es producto de su propio discurso, él es responsable de cada una de esas palabras. El coach lo que hace es como repetirla, es como que si grabara la información que el cliente le da
y después la repite igual, solo que se repite ordenado. Se la ordena y se la repite para que el coachí lo vea y tome una decisión sobre lo que está viendo, si eso que está viendo le gusta o no le gusta. ¿Ok? El coach formula preguntas abiertas para ayudar para ayudar a clarificar. El coach necesita que el cliente pueda ver y ampliar su visión. La apertura del pensamiento del propio cliente facilita nuevos escenarios y nuevas opciones. Entonces el coach plantea preguntas abiertas para que el coach pueda ver todos los escenarios posibles. El coach plantea preguntas focalizadas pero abiertas. Es decir, una vez que el coach identifica lo prioritario que el cliente quiere hacer, lo que hace es conecta sus energías por el camino que el cliente trazó y genera apertura y expansión con preguntas abiertas por el camino que el cliente trazó. Y si dentro del camino el cliente decide trazar otros caminos diferentes, el coach lo sigue acompañando por otros caminos diferentes y se vuelve a enfocar en otros caminos diferentes para que el coachee pueda finalmente ver varios escenarios. Otra forma de clarificar, el coach expresa comentarios y aseveraciones que mejoran el entendimiento por parte del cliente. El coach puede comunicar, puede incluso al lado de hacer preguntas, puede decirle al cliente cosas como, por ejemplo, te escuché con atención y quiero repetir lo que tú me has dicho para que por favor confirmes si lo que estoy diciendo coincide con lo que tú dijiste. Y empieza el coach a repetir lo que el cliente le dijo en escenarios, exclusivamente con sus propias palabras. Es decir, expresa los comentarios y lo que el cliente dice para que el cliente comprenda su entendimiento, pero con la maestría de usar las palabras del cliente exclusivamente, con el respeto. Eso yo lo llamo respeto. El séptimo se parece al anterior, parafrasea y actúa como espejo. Ya lo hemos venido diciendo muchas veces y ya la maestría lo dice de forma expresa. Usa siempre las palabras del cliente para que el cliente pueda ver en voz del coach lo que el cliente ya ha dicho, como un espejito. El coach le devuelve como un espejo casi que copia exacta de lo que el coachee dijo o mantuvo dentro de su discurso. Seguimos. Expone lo que se percibe. Plantea hipótesis. El coach puede observar, al observar entender, es decir, enjuiciar. Recuérdense algo, el coach es un humano. El coach no es una máquina que está exenta de juicios. Constantemente estamos nosotros como coach teniendo juicios con nuestro cliente. Lo que ocurre es que el coach trabaja para dejar esos juicios a un lado y conectarse con lo del cliente como que si estuviese dentro de la piel del cliente. Pero cuando el coach tiene un juicio que le retumba en la conversación, él no puede quedarse con ese juicio, lo tiene que dejar a un lado y olvidarlo o conectarse con el juicio y devolvérselo al cliente a manera de hipótesis. Ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades. El coach puede, por medio de hipótesis, confirmar lo que está percibiendo. El coach expone lo que percibe y le dice al cliente, observo que tú dijiste tal y cual cosa, y mientras estaba diciendo tal y cual cosa, se te puso rojo el cuello y te empezaste a rascar la nariz. Dime qué quiere decir eso. Entonces, en ese juicio, a lo mejor el coach ha observado que cuando el cliente se pone rojo el cuello y se rasca la nariz, él está en enfado.
Y el coach ya tiene una hipótesis porque ya ha observado ese patrón antes en la conversación del cliente. Pero el coach no le dice al cliente, observo que estás enfadado. Ni siquiera le dice al cliente, observo que se te puso rojo el cuello y eso quiere decir, ya eso quiere decir que estás enfadado, cuéntame por qué estás enfadado. El coach expone lo que observa, pero lo que observa desde lo fenomenológico. El coach expone lo que observa, pero desde el fenómeno, desde lo que ve, desde el fenómeno de lo que ve, no de lo que interpreta. Veo que tienes el cuello rojo y que te rascaste la nariz. Cuéntame qué quiere decir eso. Y si el cliente le dice nada, el coach trabaja con ese nada y sigue avanzando. Pero ya el cliente sabe que el coach se dio cuenta de algo que el cliente no se ha dado cuenta porque no tiene un espejo para darse cuenta cuando se le pone el cuello rojo. Y al darse cuenta, ese ya generó un proceso de aprendizaje para él en ese momento o después de la sesión. Pero el coach no obliga al cliente a confrontarlo, a que el cliente le diga, sí, estoy molesto, eso es lo que me pasa, para que después el coach se regocije en decir, mira cómo la pegué, mira cómo la llegué, mira cómo lo hice de bien. El coach observa. Si ve algo que quiere compartir a manera de hipótesis, confronta al cliente con una hipótesis desde lo fenomenológico, lo escucha, lo comprende y sigue avanzando con lo que el cliente le da. Es el cliente el responsable del tiempo, es el cliente el responsable del proceso. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar no aplicar esta maestría? El coach presupone. Cuando el coach presupone, el coach analiza y supone lo que sus creencias, lo que mucha experiencia tiene sobre sus pensamientos, sus sentimientos y sus evaluaciones, y va y se lo dice al cliente. El coach no está analizando nada. El coach no está pensando en cómo él resolvió antes una situación de un cliente, porque ninguno de los clientes son iguales y todas las relaciones y todas las conversaciones son únicas e irrepetibles en la historia de la humanidad, del mundo completo. No existe una sesión de coaching igual a otra y nunca existirá. Por tanto, no hay manera de plasmar un patrón igual de uno a otro. Por tanto, el coach lo que hace es conectarse como que si se lanza en paracaídas y ve qué hace y disfruta del viaje que el cliente le da. El coach no presupone nada, el coach no tiene expectativas, repito 1000 veces. Es arrastrado hacia el caos y la confusión del cliente. El coach no está lo suficientemente conectado. Cuando el coach no tiene valentía, no tiene confianza, no está conectado y no se encuentra relajado con el cliente, como para mantenerse firme en concentrarse con el cliente, se siente inseguro, se siente ansioso porque dice, no he resuelto nada, el cliente no llega a su objetivo, no me va a pagar, o me va a decir que le vuelve el dinero, o le va a decir al mundo que soy un mal coach, o voy a fracasar como profesional, o si se entera mi mujer me va a hacer algo horrible. O sea, el coach está olvidándose de él, no le interesa, él está conectado con el cliente. Cuando el coach empieza a conectarse con él mismo, con sus sentimientos, con su cobardía, y no está concentrado y relajado, no puede tener templanza para mantenerse firme y concentrarse en el cliente, y eso le genera inseguridad, ansiedad y lo coloca vulnerable al desconcierto del cliente, y esa energía el cliente la percibe consciente pero también inconscientemente y hace un gran daño al proceso y hace un gran daño obviamente a la persona. ¿Cuál es el secreto acá? Que lo he dicho 1001 vez, respiración consciente. El coach debe confiar en el proceso y respirar. Una respiración consciente. 3. Hace preguntas que inducen aquellas respuestas que éste quiere escuchar. Este es un error gravísimo y se explica por sí mismo. Es decir, el coach siente que tiene que agradar al cliente
o el coach siente que el cliente debe hacer tal o cual cosa que el coach cree y empieza a hacer preguntas conductivas y preguntas que dirigen. Y el coaching es no directivo. Otra cosa, hace preguntas cerradas. Cuando el coach no deja que el cliente clarifique sus múltiples opciones y le deja preguntas de sí o no, le deja preguntas cerradas, no está aplicando esta maestría, no está permitiendo que el cliente expanda su potencial, no está permitiendo que el cliente clarifique escenarios, sino que lo está limitando. Cuando el coach no pregunta nada. El coach se sale de su rol para convertirse en algo que no es coach. Y el coach lo que hace es no hacer preguntas. Hace cualquier cosa, pero no hace preguntas. Cuando el coach no hace preguntas, o cuando el coach hace preguntas dirigidas, que dirigen, o cuando el coach hace preguntas adornadas, preguntas largas, adornadas, que no son preguntas simples, precisas, y se calla la boca después que hace la pregunta, cuando el coach no hace eso, no ayuda a clarificar. Lo que ayuda es a conectarse con lo complejo. Y el coach no trabaja en lo complejo porque ya el proceso es complejo en sí mismo. El coach trabaja en lo simple. Seguimos. Cuando el coach no hace referencia a aquel tema que el cliente evita o minimiza y es relevante. Ya lo mencionamos en el punto 4 y en el primer punto. El coach le teme al conflicto. Entonces, como el coach le teme a generar al conflicto como forma de interacción social, se encuentra ansioso, se encuentra en un estado de prejuicio y lo que hace es rodear al cliente sin zambullirse de lleno en la magia del conflicto, sin zambullirse de lleno en el meollo de lo que es. Cuando el coach hace preguntas que rodea, que no son directas, que no son breves, que no son simples, que no son claras, que no tienen sujeto, verbo y predicado, y se genera la pregunta simple y después se calla la boca, sino que hace preguntas adornadas, cuenta historias, va para atrás, va para adelante, confunde la situación y eso es una evidencia de que no está aplicando bien esta maestría o si no la quiere aplicar bien, eso es lo que tiene que hacer. Seguimos. ¿Qué otra cosa debe hacer un coach para no aplicar esta maestría? O para aplicar esta maestría con grandes defectos. Olvida o ignora lo que es más importante. Y lo que es más importante lo determina el cliente. No se concentra exclusivamente en el cliente, no observa, no escucha, no hace preguntas, o hace preguntas pero no las hace usando exclusivamente las palabras del cliente. Hace preguntas con palabras o sinónimos que él considera que son más adecuados o mejor o que son la idea que él tiene de lo que el cliente le está diciendo. Entonces, él se olvida de lo importante que es escuchar, observar esas preguntas, se olvida de usar las palabras del cliente exclusivamente, se olvida de un método conversacional basado en la confianza, el rapport, que se inicia con que el cliente defina cuál es su objetivo y culmina con un plan de acción. Se olvida de que lo importante es la información que el cliente le da y no lo que él cree que el cliente deba tener. Y por último, el documento de la IAC nos dice que el coach juzga o emite juicio con sus palabras. Eso ocurre con sus palabras, ocurre con su cuerpo, ocurre con sus pensamientos, ocurre con sus acciones dentro de la conversación e incluso ocurre con sus omisiones. El coach debe estar relajado y concentrado. Esto creo que lo repito en casi todos los videos. Estar relajado y concentrado. Exclusivamente en su cliente. Para evitar caer en la tentación, de juzgar a su cliente voluntaria o involuntariamente. Entonces, no sea tonto, no sea tiente o no sea
en verdad que no sé qué es lo que iba a decir, pero no tenga esa tentación usted de juzgar a su cliente por no estar conectado con él. ¿Vale? Bueno, vamos ya a finalizar el análisis o la revisión de esta maestría. Recuérdense que la idea de este vídeo es que ustedes puedan tener alguna visión o alguna explicación o por lo menos cómo nosotros en la ISCD vemos la vivencia de estas maestrías, para que luego generemos un proceso de discusión en la siguiente clase y ustedes puedan tener adaptar estas maestrías a su propio modelo, comprender el propio modelo sabiendo que las maestrías trabajan para el cliente y no para el coach. Vamos a seguir. Indicadores. Bueno, el documento habla de 4 indicadores, voy a leerlos. La energía del cliente aumenta debido a que se siente con claridad de sus capacidades e ideas. Entonces, la energía del cliente aumenta. Cuando el cliente siente capacidad de cuáles son sus prioridades, cuando el cliente ve y ha explorado escenarios enfocados, cuando el cliente sabe cuáles son sus ideas, pues siente mayor energía porque siente mayor ganas de seguir haciendo nuevas cosas que antes no veía. La otra. La visión del cliente sobre la situación ha cambiado hacia lo siguiente. 1. Mejorar su enfoque, que ve enfoques diferentes, sencillamente. 2. Reduce la incertidumbre o la confusión, ya lo habíamos dicho antes. Se siente más claro de predecir situaciones. 3. Revela lo desconocido, es decir, genera descubrimiento de nuevas capacidades o nuevas ideas. 4. Incluye nuevas posibilidades, es decir, ve nuevas opciones para empezar o para iniciar a construir un plan de acción. ¿Ok? Vamos con la tercera. El tercer indicador es el cliente ha aumentado su nivel de autoconciencia y puede observarse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Pues el cliente se conoce más. Esto no es otra explicación. El cliente sabe quién es, se conoce mucho más y eso lo ayuda a estar más claro de lo que él es en la vida, con la excusa de la conversación que trae con el coach. Y por último, se identifican los asuntos más importantes del cliente. Esto lo identifica es el cliente. El coach lo que hace es acompañarlo por medio de preguntas y por medio de ayuda y preguntarle que diga cuáles son las prioridades que el cliente da. El coach lo acompaña solamente para clarificarlo por medio de las preguntas o por medio de usar parafraseos, pero nunca de interpretaciones y nunca con palabras que el cliente nunca ha dicho. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí llegamos al final de esta sexta y apasionante de las maestrías de la IAC. Los invito a que sigan, a que la estudien, a que la revisen, a que la conversen con su Master Coach, a que la apliquen en las sesiones de coaching y sobre todo, como siempre, a que la vivan en sus relaciones con los demás y mantengan nuestra firme invitación a vivir las maestrías de la IAC.